presidente Yamandu Orsi viajó a Chile para participar esta mañana de una reunión de alto nivel organizada por el mandatario de ese país, Gabriel Boric, junto a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez. Junto al presidente Orsi estaban presentes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. El presidente chileno, Gabriel Boric, advirtió que en muchos países la democracia está amenazada e identificó la desinformación, la corrupción y el avance del odio dentro de los principales desafíos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, nieblas, neblinas. Los vientos soplando del sector norte entre 10 a 20 kilómetros por hora. Variables, dice Inumet, que anuncia una máxima de 18 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pedro Bustamante, entre Demóstenes y Francisco Bauzá, hay carga y descarga hasta las 20 horas. El Ródano entre Mateo Cortés y Camino Maldonado está trabajando una grúa, en este caso hasta las 18 horas. Omario Casinoni, entre Francisco Canaro y Ana Monterroso, hay trabajo de hormigonado hasta las 18. Ahora vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Una delegación de la Asociación de Funcionarios del CASMU se reunirá en minutos con la Dirección Nacional de Trabajo para reclamar la intervención de las autoridades de la mutualista porque entienden que las acciones de la empresa contra las y los trabajadores se recrudecieron. Durante la semana, la Fiscalía deberá decidir si es procedente solicitar la formalización del general retirado y ex senador Guido Manini Ríos por una causa iniciada en 2019. Aldo Marchesi y Vania Marcarian presentan este martes el libro El tiempo no para. Para los autores hay un agotamiento del ciclo de los años 80 y el mayor desafío para la democracia es demostrar que puede vincularse con la gente. Debido al inicio de las obras de ampliación del shopping y terminal Tres Cruces, la parada de transporte público ubicada en Salvador Ferrer Serra entre Boulevard Artigas y Acevedo Díaz será trasladada desde el martes a una nueva ubicación sobre Avenida Italia y Boulevard Artigas. Este domingo al menos 94 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes mientras intentaban obtener ayuda alimentaria. La cifra total de muertos en la Franja de Gaza superó este lunes los 59.000 desde que comenzó el ataque a Palestina. El informativo, hay novedades que llegan desde el Ministerio del Interior. Hacia allí vamos con nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Estamos viendo a Diego Sanjurjo hablando. ¿No? Es decir, hoy presentamos 15 indicadores que dan en general un panorama, creo que relativamente positivo, en el sentido de que ustedes lo vieron, la gran mayoría de ellos tiene reducciones o tiene bajas. En algunos casos más sustantivas que otras, pero en general lo que vemos es que bueno, hay indicadores que se mantienen estables, otros que bajan un poco, hay algunos pocos que aumentan, ¿no? Lo que nos tiene que dar esto es un panorama quizá más profundo, más heterogéneo, más complejo de la delincuencia, porque realmente es mucho más complejo que simplemente hablar de hurtos, rapiñas y homicidios, ¿no? Hay mucho más que está sucediendo en el país y tenemos que empezar a mostrarlo desde el Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con homicidios, ¿cuál es el análisis que se hace? Lo que vemos es una cierta estabilidad, ¿no? Es decir, había una estabilidad casi diría histórica desde que hay registros hasta más o menos el 2017, que aumenta drásticamente, y luego a partir de 2019 en adelante tenemos primero la pandemia, pero luego tenemos una estabilización, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Es decir, ha bajado en este último semestre levemente, pero es fruto de una tendencia que se mantiene estable. Sanjurjo, estamos en vivo para TV Ciudad. Este es el primer informe que se presenta con un cambio de metodología respecto de lo que hacía antes el Observatorio de Violencia y Criminalidad. ¿Qué importancia tienen estos cambios? Sí, a ver, resaltar de vuelta que no es un cambio metodológico en la manera en que se cuentan
por ejemplo, los homicidios, ¿no? Es decir, los indicadores que se difundían antes se difunden de la misma manera, con la misma metodología. Lo que ha cambiado es el número de indicadores. Es decir, hoy, como ustedes vieron, presentamos 15 indicadores, queremos presentar más hasta fin de año, pero eso es lo que ha cambiado, es el número de tipos delictivos de los que estamos hablando. O sea, añade, por ejemplo, la estafa, que era un delito sobre el cual no se informaba antes. Hay foco en este informe sobre ese delito. ¿Qué se puede adelantar? Claro, es decir, incluimos amenazas, daños, lesiones, estafas, extorsiones, una cantidad de delitos nuevos que queremos poner sobre el tapete para que la conversación sea más rica y más profunda, ¿no? Ahora, con relación a las estafas, que tú lo mencionaste, es el único delito de todos los que hemos presentado hoy que aumenta de forma excepcional, diría yo, pero además exponencial desde que tenemos registro, ¿no? Y no es un fenómeno uruguayo, ni siquiera regional, es mundial. Tiene que ver con, bueno, cómo la tecnología cada día está más transversalizada en nuestras vidas, ofrece más oportunidades delictivas, y por eso es que hoy también, junto a este informe, a este boletín semestral, estamos publicando un informe temático particular sobre las estafas, porque es un tema del que tenemos que hablar más. ¿Por qué usted destacaba que la estafa va a seguir aumentando en los próximos informes? Claro, porque si vemos estos números, vemos que en este último semestre hubo un descenso importante, del 25%. Pero lo que esperamos en realidad es que en unos años veamos que ese descenso no era tal, simplemente porque es un tipo delictivo que muchas veces da un retraso en la denuncia. Es decir, hay veces que la víctima denuncia días después, semanas después, meses o años después, ¿no? Entonces, lo esperable es que siga aumentando. Hablabas de las consecuencias económicas de las estafas y decías que ya estarían superando las rapiñas. ¿Esto también está medido? ¿Esto también ya se registró que haya superado? No tengo los datos ahora, pero estamos trabajando en eso, pero sí, es esperable, ¿no? Además porque tenemos acuérdense que desde el año pasado tenemos otra fuente de información, que son las encuestas de victimización, que nos sugieren que solo se denuncia 1 de cada 10 estafas, ¿no? Entonces, no solamente es un delito que crece de manera exponencial en cuanto a las denuncias que recibe el Ministerio del Exterior, sino que además aumenta mucho más en el mundo real, solo que no se denuncia, ¿no? Con estos resultados se da un cambio de metodología de poder reforzar algún tipo de delitos más que otro. Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen desde ya unos meses sobre la mesa datos sobre delitos que antes no estaban en el radar, ¿no? Y eso, digamos, no es mi tarea mía, por supuesto, pero tiene que dar lugar, y sé que va a dar lugar, a cambios en materia de política pública, porque de vuelta tenemos delitos que están ocasionando grandes daños y de los cuales antes no se comunicaba. En su momento hubo una discusión sobre... ¿Qué análisis hacen justamente en un mes que ha sido complicado en ese sentido? Bueno, lo que dijimos en la presentación es que hay que tener mucha cautela, ¿no? Porque son datos que, desde un punto de vista estadístico, ojo, son datos muy, muy pequeños, ¿no? Y eso hace una gran variabilidad. Eso hace que de un año a otro, por haber un caso más o 2 casos más, puede haber un aumento o un descenso del 100% o 200%, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela. Es una tragedia, por supuesto, que nos duele particularmente en el Ministerio del Interior y para la cual, bueno, trabajamos para minorar todos los días. ¿Por qué se eligió esta separación de homicidios? Porque, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Nos parece que hay ciertas poblaciones que son de particular riesgo y que tenemos que empezar a poner sobre el tapete. Por eso no solamente hablamos de homicidios en general, sino también de homicidios de niñas, niños y adolescentes, de homicidios de funcionarios policiales y también de homicidios de personas privadas en libertad, que no es menor tampoco porque recordemos que son personas que están bajo la tutela del Estado, ¿no? Y nos faltó ahí, yo no lo dije en la presentación, pero nos faltó también incluir el tema de los femicidios, que también nos preocupa particularmente y bueno, fue en este caso una descoordinación mía, ¿no? Y más allá del análisis estadístico, ¿hay un análisis más profundo de por qué se están dando estos descensos, patrones de conducta, situaciones que, bueno, fueron disueltas? Bueno, si ustedes miran el informe de estafas que hemos subido, deberíamos estar subiendo a la web hoy, van a ver que hacemos sí toda un análisis, una reflexión sobre cómo a lo mejor ciertos descensos están relacionados con el aumento, por ejemplo, de los cibercrímenes o de las estafas. Pero en términos mundiales, lo que dice la criminología es que eso no está saldado, es decir, no está claro si un delito pasa a convertirse en otro, es decir, si las personas que cometen rapiñas ahora se dedican a los cibercrímenes, o si es simplemente que hay más oportunidades delictivas y por tanto el abanico de crímenes aumenta. Eso no está claro. En su momento hubo diferencias con el director del observatorio, Javier Donangelo, respecto a qué homicidios se le podían atribuir al crimen organizado. Eso fue motivo de discusión sobre las propias metodologías del ministerio. ¿Hay cambios respecto de ese análisis en esta nueva medición? No, en la medición de hoy no. Estamos utilizando
a propósito la forma tradicional, digamos, de medir y de difundir información sobre homicidios, por una razón muy simple, que es que no podemos ir para atrás en el tiempo. Es decir, no hemos construido la base de datos para atrás que nos permite utilizar la nueva metodología. Pero nuestra intención es que para fin de año, en el anuario, ahí podamos incluir ambas metodologías de categorización. En los últimos tiempos preocupa la involucración que tienen las infancias en los casos de violencia. ¿Se han desglosado los datos? Bueno, lo que hemos mostrado hoy, también lo dijimos en la presentación, es que se ha dicho públicamente por parte de actores ajenos al Ministerio del Interior que las niñas y adolescentes heridos por armas de fuego venían en aumento, ¿no? Y los datos no nos muestran eso. No nos muestran eso los datos del Ministerio del Interior, tampoco lo muestran los datos del Ministerio de Salud Pública. Lo que vemos es una estabilidad por parte de los heridos por disparo de armas de fuego en general, y cuando hablamos de menores de edad lo que vemos incluso es un descenso, ¿no? Un descenso leve, pero un descenso. Entonces lo que podemos descartar es que haya un aumento de ese tipo. ¿Se sabe cuántos fueron en este semestre? ¿De qué delito estamos hablando? ¿De niños heridos por arma de fuego? No lo tengo acá, perdón. Sanjurjo, ¿qué importancia tienen en ese sentido las políticas de desarme que quiere implementar el Ministerio? Bueno, ese es un tema que el ministro ha puesto sobre la mesa y que estamos estudiando. Todavía me parece que no hay una definición sobre qué políticas se van a llevar adelante, pero por supuesto que preocupa, ¿no? Lo digo en términos personales. La proliferación de armas de fuego siempre genera riesgos de que esas armas de fuego se mal utilicen para cometer violencia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que nos tiene que preocupar, que preocupa en todos los países del mundo, y Uruguay no es excepción. Bien, estamos viendo a Diego Sanjurjo, gerente del área de estadística y criminología del Ministerio del Interior, presentando la estadística de crímenes del primer semestre de este año. Hay muchos datos interesantes para analizar, desmenuzar. Vamos a ampliar esta información en nuestra edición central. Hay novedades muy importantes también en el seno del directorio del Partido Nacional. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina Cías. Reunido el directorio del Partido Nacional desde las 11 horas de este lunes. La principal definición que se conoció hasta el momento es que el presidente del directorio, estamos hablando de Álvaro Delgado, anunció formalmente que renunciará a su banca en el Senado. Recordar que días atrás Delgado habló de su continuidad en el Senado, a su vez con la presidencia del directorio del Partido Nacional, lo que generó mucha polémica y críticas a la interna del propio Partido Blanco, inclusive desde su propio sector, desde Aire Fresco. Finalmente, Delgado decidió renunciar al Senado y mantener la presidencia del directorio nacionalista. En su lugar, en la Cámara Alta, asumiría el exministro de Transporte y Obras Públicas y exintendente de San José, José Luis Falero. Eso será parte de las novedades que se anunciarán, esperemos, en minutos en conferencia de prensa aquí tras la reunión del directorio del Partido Nacional, que también recibe a dos exautoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. Estamos hablando del expresidente de OCE, Raúl Montero, y del ex subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Esto es por la definición del gobierno presidido por Yamandu Orsi de dejar sin efecto las obras del Plan Neptuno Arasati. En ese sentido, estas exautoridades, darán su visión sobre ese proyecto que fue aprobado al final del anterior gobierno y que, como decíamos, fue dejado de lado por la actual administración. Si antes de las 14 horas termina este directorio, tendremos en vivo parte de la conferencia de prensa, sino en la edición central de MBD Noticias a partir de las 18:30. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. El presidente Yamandu Orsi viajó a Chile para participar esta mañana de una reunión de alto nivel organizada por el mandatario de ese país, Gabriel Boric, junto a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez. Junto al presidente Orsi están presentes el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Además de la reunión entre los mandatarios, está previsto un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil. Una carta publicada por los mandatarios expresa que defender la democracia exige condenar las derivas autoritarias y a la vez hablar en positivo, proponiendo reformas estructurales para enfrentar la desigualdad. El documento señala que la democracia afronta grandes desafíos como revertir la erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios, la desafección ciudadana, las desigualdades, el retroceso en derechos, la desinformación y la expansión de redes criminales.
Y en ese sentido, en la apertura de la reunión de alto nivel que se desarrolla en Santiago de Chile, bajo el nombre Democracia Siempre, el presidente chileno Gabriel Boric advirtió esta mañana que en muchos países la democracia está amenazada, pero ya no solo por la fuerza militar como ocurrió en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX, flanqueado por sus colegas de Uruguay, Brasil, Colombia y España, Boric identificó a la desinformación, la corrupción y el avance del odio dentro de los principales desafíos para las democracias. Hoy, en muchas partes del mundo, la democracia está amenazada. Y esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose. La desinformación, el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración del poder y una desigualdad que socava la confianza en lo público y el Estado de Derecho. A ello se suma, y es importante y será parte de nuestro debate, la expansión del crimen organizado donde el Estado es débil, que captura territorios, que corroe legitimidad de las instituciones y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar seguridad con derechos. Al crimen organizado no le tenemos que dar ningún espacio. Hoy presentaremos propuestas en 3 ejes: cómo fortalecer nuestras democracias y el multilateralismo; segundo, cómo enfrentar de manera decidida la desinformación y el uso malicioso de las tecnologías, sin caer, por cierto, en la censura; y tercero, cómo combatir la desigualdad y los extremismos que tantas veces se alimentan mutuamente. Para el historiador Aldo Marchesi, los progresismos se sienten sitiados, lo que impulsa los encuentros de presidentes como el que se está dando ahora en Santiago de Chile, y una de las dificultades mayores, dijo, que enfrentan es mostrar que la democracia puede vincularse a la vida de la gente. Este es uno de los temas que plantea junto a la historiadora Vania Markarian en el libro que se llama El tiempo no para, donde señalan allí la necesidad de ampliar la mirada histórica y no quedarse atados al pasado reciente para pensar el futuro. Los debates que se están dando hoy no solo tienen que ver con el llamado pasado reciente, ¿no? Tienen que ver con asuntos mucho más estructurales de las historias de las sociedades latinoamericanas y podríamos decir las sociedades en el mundo. Y gran parte de los temas que se están discutiendo hoy remiten a temporalidades mucho más amplias. Esta agenda de repetir esta idea de ampliación de agenda de derechos, de volver sobre los traumas del pasado reciente, alcanzaba para seguir pensando un presente que nos desafía, en particular porque hay mucho descontento social, porque hay amplios sectores sociales que piensan, que sienten, que viven, que esa agenda no ha dado solución a sus problemas particulares. Marchesi señala que hay un agotamiento del ciclo político de los 80 y hoy hay imposibilidad de pensar futuros, especialmente en la izquierda. Y esto es paradójico, hay veces que la extrema derecha tiene ideas de futuro, aunque uno pueda no compartirlas, aunque uno pueda saber que son una ilusión, pero esta idea de que el mercado va a regular todo y que en el futuro, cuando menos regulación, el futuro va a ser mejor, es un proyecto de futuro. Y sin embargo, el mundo de las izquierdas y los progresismos tienen mucho más dificultad para pensar el futuro, se ven como administradores humanitarios del presente. La reunión de los presidentes de Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y España intenta fortalecer los proyectos de democracia y de izquierda, sobre todo ante los discursos del presidente de Estados Unidos. Estos proyectos progresistas se sienten relativamente sitiados en este momento, pero creo yo que ahí como que la clave y la dificultad también es en no pensar únicamente en la defensa de la democracia en un sentido genérico o una estrategia meramente defensiva. Hay que mostrar que efectivamente la democracia puede vincularse a la vida de la gente. Una delegación de la Asociación de Funcionarios del CASMU, AFCASMU, se reunirá con la Dirección Nacional de Trabajo para reclamar su intervención en el marco de lo que entienden como un recrudecimiento de las acciones de la empresa contra las y los trabajadores. Entre otros puntos, AFCASMU denuncia que la mutualista no está respetando los acuerdos laborales firmados con el sindicato y con la Federación Uruguaya de la Salud.
El tema de los reclamos viene con el incumplimiento que está teniendo la empresa de los acuerdos firmados con los trabajadores en el marco del Ministerio de Trabajo, y eso ha ido recrudeciendo. Eso implica, primero, el desconocimiento de ASCASMO y segundo, el desconocimiento a toda la organización sindical de los trabajadores de la salud. La última Asamblea General facultó al Consejo Directivo a tomar medidas. Dentro de ellas fue la del paro del 7 de julio, donde hicimos un paro de 24 horas con una olla y una movilización y volantear en la puerta del CASMO. Tenemos otras medidas planteadas, pero esperamos tener la reunión del día de hoy. Esperamos que sea auspiciosa, apostamos a ello, apostamos al diálogo, por lo tanto, esperemos que tanto en la reunión que tuvimos con la ministra de Salud Pública como la que vamos a tener el día de hoy, esperemos que los ministerios hagan las gestiones pertinentes y ese llamado de atención a las autoridades del CASMO de que en el medio de prácticamente a un mes de que tengan elecciones no tiene mucho sentido tener este agravamiento en el conflicto con los trabajadores. El proyecto Neptuno, tal como había sido anunciado por el anterior gobierno, ya no existe tras el anuncio del acuerdo alcanzado con el consorcio privado por parte del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el viernes pasado. En breve vamos a tener todas las repercusiones sociales y políticas con los principales actores, pero vamos a repasar la parte principal de lo que se anunciaba en Torre Ejecutiva. Pero en función de las restricciones fiscales, en función de las necesidades económicas que tiene el país, es que hemos logrado en el marco de este contrato poder realizar estas obras tan importantes que garantizan ese objetivo principal y hacerlo incluso con un costo de 2/3 de lo que estaba planteado en el contrato original. Es decir, que logramos abaratar 1/3 de los recursos que estaban disponibles para la construcción de lo que era en aquel momento el proyecto Neptuno. Estamos muy contentos con este acuerdo, que también implica otro componente importante que tenía los desafíos del proyecto Neptuno y que estaban dentro del debate de alguna manera de discusión del proyecto Neptuno, y es que la gestión de la potabilizadora de agua potable que vamos a construir va a estar llevada adelante al frente por la OCE y por tanto también en esto salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República. Por tanto, este es el acuerdo del que hemos llegado y ahora implica una etapa bien importante de concretar claramente estos acuerdos, que va a implicar, obviamente, modificar el contrato, las adendas correspondientes al contrato, y que el contrato además pase por el Tribunal de Cuentas a efectos de que la cristalinidad, la transparencia y el apego a las normas sea lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones. Así que en función de ello también hemos firmado en el día de hoy una prórroga hasta el 31 de agosto a efectos de que de aquí al 31 de agosto podamos cambiar estas cláusulas de contrato para garantizar esto que estamos anunciando el día de hoy y que el Tribunal de Cuentas pueda considerar esa revisión del contrato a efectos de que el año próximo podamos contar ya con el comienzo de las obras. Y desde la oposición las críticas no se hicieron esperar, valorando la decisión como errada y negativa para nuestro país, entre ellas la del expresidente Lacalle Pou, que en marzo del 2021 había anunciado el proyecto como una de las obras más importantes en la historia del país y que en las últimas horas fijó posición con un posteo en las redes. El expresidente Luis Lacalle Pou publicó en su cuenta de X que el proyecto Neptuno estaba planificado desde hacía décadas, que al comenzar su mandato lo anotó en el pizarrón de las prioridades y que luego de la pandemia aceleró las gestiones para terminar firmando el contrato poco antes de finalizar el mandato. Hoy el gobierno toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada. No diversifica la fuente de agua, que es vital, utilizando la misma cuenca y demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva, opinó Lacalle Pou. En tanto, el expresidente manifestó que los motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo, y que como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos. Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo, escribió el dirigente blanco. El movimiento Tucutucu, conformado en 2021 por vecinos en la zona de Arasati, en San José, tras el anuncio del proyecto Neptuno, celebró la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo de no realizar las obras en ese lugar y llevarlas al río Santa Lucía. Acá en la zona, en el territorio, la verdad que la noticia la tomamos muy, muy bien. Obviamente estamos aguardando lo que diga el contrato para, poder saber qué hacer, ¿no? Nosotros, ustedes ya sabrán, somos uno de los que promovimos medida cautelar y también un inicio de un juicio.
Entonces, sí o sí necesitamos conocer lo que dice ese contrato para, bueno, desistir de esta medida cautelar, de este juicio inicial, o bueno, ver en dónde nos paramos. Ahora con esta noticia del gobierno, nosotros entendemos que el artículo 47 hay que respetarlo y el 188 también. Es por eso que tenemos esta cautela, digamos, en no sacar ningún comunicado a este proyecto que era muy perjudicial para la salud. Entonces lo sentimos como un logro porque realmente iba a perjudicar no solamente en la zona, en nuestro acuífero, sino también quienes iban a abastecerse de estas aguas. Entonces, ahora las alternativas que plantea el gobierno, nosotros no la tenemos estudiada realmente como grupo, no hemos estudiado esa alternativa. Enviamos una nota formal amparándonos en el artículo 47, en la ley 18.610 y en todos sus artículos, solicitando la Comisión de Cuencas, ¿no? Del arroyo Sauce o del acuífero Raigón. Y desde la organización Redes Amigos de la Tierra también celebraron el anuncio del Poder Ejecutivo sobre el final del proyecto Neptuno en Arasatí. En ese sentido, destacan que todos los grupos que integran la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida han considerado que esto fue posible gracias justamente a la movilización y a la lucha social. Primero, bueno, la lucha paga, como dicen muchos, y para nosotros estamos muy contentos. O sea, realmente tirar Neptuno, que se hayan escuchado todos los argumentos, que toda la movilización social, a la academia, a la Universidad de la República, y que, bueno, tengamos sentido común en entender que el Río de la Plata no es una fuente de agua para consumo humano, para nosotros, bueno, es una muy buena noticia. Esto ha sido realmente una experiencia porque, bueno, acá muchos pusieron el cuerpo, las horas, las ganas y es un gran triunfo de la movilización popular y de la organización social. Estamos esperando ansiosamente que se abran los espacios de participación que todavía no se han abierto en este gobierno y el gobierno anterior los había dejado absolutamente hace más de 2 años que no se convocan porque entendemos que todo esto que ocurrió, bueno, ahora tiene que pasar por los espacios de participación, tenemos que tener conocimiento de qué implican estas obras, de qué son, entendemos que volver a mirar el río Santa Lucía y abandonar el río de la Plata como fuente de agua potable es muy importante porque es lo que afirmamos y lo que defendimos durante todos estos años, que la audiencia lo entienda. Esto nos impacta a todos. No vamos a tener en nuestras canillas agua como tuvimos en la crisis hídrica, que era lo que iba a implicar tener Neptuno construida. Otro de los actores principales de la oposición social al proyecto Neptuno vino desde la Federación de Funcionarios de OCE. Su presidente Carlos Larrosa manifestó satisfacción por lo logrado, pero fue cauto al pronunciarse sobre la nueva versión del contrato que el gobierno informó que están elaborando junto al consorcio privado. Una de las expectativas es que se puedan crear políticas estatales o políticas nacionales de agua que trasciendan a los gobiernos. No puede ser que cada 5 años todos los planes cambien. Las obras que se anunciaron son obras que estaban previstas de acá al 2035, al 2045. Hay que reforzar el suministro de agua en el área metropolitana, pero también en todo el país. Entonces necesitamos que estos proyectos tengan viabilidad más allá del gobierno de turno. En cuanto a las obras que sí impulsará el gobierno, como la construcción de la represa en Casupá y de las nuevas potabilizadoras, Larrosa comentó que esperarán a analizar los proyectos en mayor profundidad cuando haya más detalles. Bueno, no tenemos la información en profundidad, tenemos los titulares, queremos analizarlos. Son proyectos que sí estaban previstos en otros planes, como te dije, a futuro, pero mientras se cumpla lo que es el artículo 47 de la Constitución de la República, que no sea una privatización y que se cumplan también el llamado de las comisiones de Cuenca para darle participación y también voz a la ciudadanía, nosotros no tenemos mayores
mayores discrepancias por ahora con esos proyectos. Estamos en estos días en una lucha presupuestal, se va el presupuesto de 12 horas el 31 de julio y más allá de esta gran victoria del proyecto Neptuno, se necesita ingreso de personal, se necesitan inversiones en todo el país y bueno, estamos luchando para que sean las mayores posibles. Las cosas volvieron a su cauce, dijo en este contexto la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en referencia a esta decisión del gobierno de priorizar la construcción de la represa en Casupá. Más que marcha atrás, yo lo que diría es que las cosas volvieron a su cauce. La verdad que esto es un proyecto de que siempre nos pronunciamos claramente, que no era ni oportuno ni iba a resolver los problemas hídricos. Sin embargo, la realización de Casupá o de otras obras en aguas corrientes sí eran necesarias. Así que yo estoy realmente muy contenta de que las cosas hayan vuelto a su cauce, porque el agua es un recurso muy importante, alrededor del cual habrá que hacer muchas más cosas. El ambiente es un tema central y este es un paso sustantivo en ese camino. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, expresó que la decisión del gobierno de cancelar la realización del proyecto Neptuno y en su lugar construir una represa en Casupá y una potabilizadora en aguas corrientes fue acertada porque la última opción tiene mejor relación costo-beneficio, dijo. Además, el jerarca señaló que un estudio sugiere que Arasatí no hubiera podido abastecer al área metropolitana ante una sequía similar a la del 2023 y Casupá sí podría. Aún así, enfatizó que no se trata de una dicotomía entre hacer una planta o una reserva, sino que hay que realizar las dos cosas. Estamos muy conformes con el acuerdo alcanzado porque creemos que con el nuevo diseño de obras que estamos acordando, que están dentro del objeto del contrato, porque en definitiva sigue siendo una planta potabilizadora de agua, líneas de aducción y una reserva de agua bruta. Lo que estamos haciendo es relocalizando estas obras con el objetivo incambiado, que es el de asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana en 2045. Creemos que esta es una relación costo-eficiencia mucho mejor. Hoy la reserva de Paso Severino tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos. La represa de Casupá, tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos. Y esta obra es la que nos permitirá protegernos mejor frente a eventos de sequía. Un estudio financiado por el BID, contratado por el gobierno anterior en el marco de la elaboración de un protocolo de sequía, arroja como resultado que Arasatí no hubiera sido suficiente en un evento de sequía similar al del 2023 o un 10% peor. Y sí hubiera sido suficiente Casupá. Pero aquí tampoco se trata de hacer una falsa dicotomía, porque nosotros no estamos planteando una discusión entre hacer una planta o hacer una reserva de agua bruta, porque el área metropolitana precisa las dos cosas. Y con esta solución, con un enfoque sistémico de todas las obras que son necesarias, vamos a poder estar acometiendo el conjunto de obras necesarias. Que en el acuerdo arribado, toda la operación de todos los elementos del sistema quedará en manos de OCE, por lo cual evitaremos problemas vinculados a el manejo por parte de privados de una política pública tan importante como es la producción y distribución de agua potable. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y hace pocas horas se conoció la elección de un nuevo rector de la Universidad de la República. Vamos a conocer más acerca de este nombramiento con nuestro periodista Federico Yurkovich. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina, bajo el sol precioso en este mediodía, frente a la Facultad de Derecho, a la UDELAR, donde Héctor Cancela fue designado la semana pasada como nuevo rector para cumplir el mandato que tenía Rodrigo Arín, ustedes saben, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si les parece, nos sigamos a la tanda con el tema Neptuno. Héctor Cancela es el rector de la UDELAR, que ha aportado muchos documentos, mucho material para organizaciones sociales y en instancias judiciales que permitieron de alguna manera revertir lo que era el proyecto Neptuno Arasatí. Una evaluación, Cancela, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es un ejemplo más, ¿no?, de la importancia que tiene la universidad en ayudar a la comprensión pública de los problemas tan importantes en este caso como el abastecimiento del agua para la población.
Evidentemente al final las decisiones se tienen que tomar en los ámbitos políticos, pero pensamos que tanto el movimiento social como el conocimiento que da la universidad son claves en esto. Hablamos de la importancia de la universidad, del crecimiento de la matrícula. A veces cuesta dimensionar que son 200.000 personas entre estudiantes, docentes y funcionarios los que están bajo su cargo ahora, Cancela. Sí, es una institución realmente muy importante en el país. A mí me gusta para dimensionar decir que de cada 20 uruguayos en este momento uno o una está estudiando en la universidad. Bien, y ahí nos metemos en el presupuesto, que es el tema que quema, porque aparte el gobierno nacional está preparándolo para el próximo quinquenio. Hay una demanda de mayor necesidad de espacios, de docentes. ¿Cómo la están pensando? ¿Y el hecho de que Rodrigo Arín esté ahí ayuda o no? Bueno, realmente la universidad tiene un plan concreto para el país, ¿verdad? Queremos ayudar a generalizar la enseñanza superior, queremos generar más conocimiento, estar más vinculados con la sociedad, y para esto el presupuesto es fundamental, ¿verdad? Porque las demandas crecen y el presupuesto está congelado. La universidad está planteando un incremento de un 52% del presupuesto, que realmente es necesario dado lo que ha sido justamente, ¿no? Como bien comentabas, el incremento de matrícula. Nosotros creemos que, bueno, que este Rodrigo Arín, por supuesto, hace que haya un interlocutor que conoce más que bien la universidad por dentro. Son, por supuesto, roles distintos los que les toca ahora. Suponemos que va a defender un poco más el peso nacional que a favor de la UDELAR, pero sin embargo eso allana muchos caminos. 52%, ¿qué implica en número, Cancela? Bueno, estamos hablando más o menos de unos 14.000 millones de pesos. De nuevo, estas cosas a veces son difíciles de llevar a números claros, ¿no? Unos 330 millones de dólares. ¿Empezaron ya las negociaciones? Bueno, lo que la universidad ya hizo fue presentarle al gobierno el articulado. Esta misma semana va a haber nuevas reuniones. Vamos a estar teniendo también reuniones con las bancadas de los distintos partidos políticos. Esta semana también ya tenemos 2 reuniones con bancadas y bueno, también con distintos ministerios la semana que viene. Es decir, va a haber mucho esfuerzo, no sé si es de negociaciones, de explicar el presupuesto, de explicar por qué es importante y bueno, cuál es la contribución al país de esto. ¿Retomamos después de esas reuniones? Sí, con gusto, por supuesto, a las órdenes. Muy amable. Héctor Cancela, entonces, nuevo rector de la UDELAR, los principales temas planteados sobre la mesa. Esta semana va a haber novedades. Rosina, entonces seguimos contigo. Muchas gracias, Federico. Ahora hay conferencia de prensa en el directorio del Partido Nacional. Eduardo Delgado está allí. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, está hablando el presidente del directorio, Álvaro Delgado, anunciando su decisión de renunciar a la banca en el Senado, también sobre las reuniones que mantuvieron hoy en el partido. Habló de una dedicación del 150% al Partido Nacional y por eso la renuncia al Senado, tras hablar con compañeros de partido y también con su familia. Ahora se va a referir a la decisión que lamentó del gobierno de dejar de lado el proyecto Neptuno Arasati. También mencionó la negativa del Partido Nacional a la decisión del gobierno de iniciar el diálogo social. Ahora va a hacer uso de la palabra, sigue hablando Álvaro Delgado. De agua potable, cuando estábamos en el gobierno, las empresas internacionales que venían decían: no podemos creer que Uruguay dependa de una sola fuente de agua potable. Ya lo vivimos, todos lo vivimos en la sequía y supimos en lo que estuvimos, Fue duro. Cuando había una sola fuente y dependíamos de una sola fuente de agua para potabilizar para la zona metropolitana, que es el sistema Santa Lucía. Por eso parte de la estrategia, y así fue fundamentada por una serie de informes técnicos, era no tener una fuente alternativa. Y por eso el proyecto Arasati, que aparentemente se está cancelando con este nuevo proyecto, que en realidad mantiene la misma fuente en el cual hoy tiene una serie de riesgos. Pero le voy a dar la palabra al viceministro, el ex viceministro de Ambiente. Sí, en realidad lamentamos mucho la decisión que toma el gobierno, porque creo que aquí se tira por la borda 4 años y medio de estudios, de trabajo serio, interinstitucional, con la participación de académicos y de técnicos de primer nivel, que trabajaron muy seriamente en este proyecto que, como lo decía el presidente del directorio, es una fuente alternativa que da certeza de seguridad hídrica para toda el área metropolitana, que no solamente incluye a Montevideo, sino también a Canelones y sobre todo a San José, que en la zona este del departamento de San José tiene algunos problemas vinculados a la presencia de arsénico en el agua subterránea, que con esta obra se terminaba resolviendo todo el tema de abastecimiento
también a la zona de Ciudad del Plata y las zonas adyacentes. O sea que entendemos que es un retroceso en un tema que habíamos entendido que era política de Estado, que debería ser política de Estado, y que tenía que ver con garantizar la seguridad hídrica para la zona más poblada del país. Mariana Retén de Telemundo. Aprovecho que los tengo a todos allí, voy a hacer dos preguntas. Una, quizás para Amarilla o para Montero en términos técnicos. El gobierno y diferentes dirigentes del gobierno han salido a decir que se llegó a la mejor solución y que de esta manera se asegura que la calidad del agua va a ser mejor y que de la otra forma, con una fuente del Río de la Plata, que no se había aprobado hasta ahora por las características de salinidad, no quedaba asegurado ese suministro que se planteaba en el proyecto. Les pregunto al respecto de eso y, bueno, técnicamente, qué es lo que tienen para decir. Y a Delgado le consulto sobre esta renuncia que usted está planteando, a partir de cuándo se haría efectiva y si esto de alguna manera lo amputa la posibilidad de poder estar en el Parlamento sobre temas que puedan ser políticamente vitales a lo largo de este gobierno. Montero, tú primero. Bien, el proyecto Arasatí se basó en un montón de informes, como decía el doctor Amarilla, de académicos, de estudio de salinidad, de estudio de la evolución de la salinidad, con modelos que trataban de proyectar, en base, que fue monitoreado con datos de la realidad de muchísimos años para atrás y que nos permitían para adelante también prever qué posibles periodos de salinidad podíamos tener. En ese sentido yo creo que el proyecto era muy sólido y quiero además agregar que desde los otros puntos de vista el Río de la Plata es fuente de agua potable desde hace casi 100 años para Colonia, de un montón de décadas para Juan Lacase y de muchísimos años para Buenos Aires. O sea, tampoco es que le tengamos un terror ancestral al agua del Río de la Plata, no tiene ningún sentido eso. Creo que el proyecto era muy sólido en ese sentido, aseguraba 200.000 metros cúbicos por día, que solo contando 100 días son 20 millones de metros cúbicos, por lo tanto, quiero recordarles que nosotros terminamos el 2023, el 6 de julio del 2023, con 1 millón de metros cúbicos en Paso Severino. Por lo tanto, comparen esas dos cifras y van a ver que realmente qué bueno hubiera sido contar con esos 200.000 metros cúbicos por día durante el año 2023. Obviamente, ojalá nunca pase, voy a hacer un complemento. Viví el proceso de la sequía del 23, la angustia, la desesperación de todos los uruguayos, y en aquel momento hicimos todo lo que había que hacer para asegurarle a la gente consumo de agua apta para consumo humano, que no se quedaran un día sin ella. Y pasó. Pero supimos lo que es el estrés de tener una sola fuente de agua potable. Una sola fuente de agua potable. Yo creo que acá tiene que ver con algunos conceptos más ideológicos que técnicos. Pero bueno, esperemos conocer el contrato, características jurídicas del contrato, y después lamentar que si no estuviera esta decisión de cancelar el proyecto Arasatí, seguramente el mes que viene se estaba empezando a construir, el 27 ya había una fuente alternativa asegurándole que por más que viniera una seca como vino el 23, nunca íbamos a tener el estrés que tuvimos por no haber hecho las obras durante 15 años atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, ustedes saben cuál era mi posición, lo que fue antes de la convención y después de la convención. Y la verdad que estuve reflexionando con amigos políticos, estuve reflexionando obviamente con mi familia, y la verdad que yo tengo que dedicarle el 150% de mi actividad al Partido Nacional. Es el principal partido de la oposición. Yo tengo que cuidar al partido y tengo que cuidar a los blancos.
Como presidente del directorio es mi principal responsabilidad, junto con el directorio, conducir el partido y tomar decisiones que tienen que ver con la vida política y con decisiones estratégicas que conducen a un partido político que fue gobierno y aspira a serlo. Así que vamos a estar presentes en todos los debates, desde este ámbito que es el directorio, recorriendo el país, llevando al directorio al interior, armando la departamental nacionalista, modernizando el partido, pero este directorio tomó una decisión de ser un directorio moderno y abierto. Bien, estamos viendo a Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, en esta conferencia de prensa con el anuncio central de su renuncia a la banca en el Senado, pero además con la opinión, reafirmando la opinión de este partido respecto a la decisión del gobierno de dejar sin efecto la obra, el proyecto Neptuno, recibiendo a ex jerarcas de OCE y del Ministerio de Ambiente anterior. Hacemos una pausa ahora, la última, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información, en este caso es información internacional. La cifra total de muertos en la Franja de Gaza superó este lunes los 59.000 desde que comenzó el ataque israelí a Palestina en respuesta al atentado de Hamás del 7 de octubre del 2023. Este lunes ya son 30 los civiles asesinados por los bombardeos de Israel y el domingo habían sido casi 100. La cifra de asesinados en Palestina por Israel siguió aumentando este lunes con al menos 30 personas durante nuevos ataques aéreos y de artillería contra tiendas de campaña, edificios residenciales y grupos de civiles a lo largo de la franja, según informó EFE. Esta madrugada las tropas mataron a 5 gazatíes cerca del corredor de Netzarim, controlado por Israel al sur de Gaza, donde acudieron para esperar la llegada de camiones con ayuda humanitaria. Estas muertes ocurrieron después de que el domingo otros 94 palestinos murieran por disparos cuando esperaban el paso de camiones con ayuda humanitaria en el norte del territorio. La Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Estados Unidos, es desde finales de mayo la encargada de la distribución de comida, pese a las críticas de la ONU y organizaciones humanitarias. Desde esa fecha, los puntos de recogida de la ayuda humanitaria se han convertido en el principal objetivo de los ataques, contabilizando la ONU hasta el momento 875 muertos en estas circunstancias. Otro de los objetivos principales de Israel son los hospitales de campaña y sus médicos, ya que al menos 384 profesionales sanitarios han sido detenidos por Israel en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. De ellos, al menos 185 continúan bajo detención y otros 24 permanecen desaparecidos. Nos vamos, volvemos a las 18:30, la edición central, o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. Una delegación de la Asociación de Funcionarios del CASMU se reunirá en minutos con la Dirección Nacional de Trabajo para reclamar la intervención de las autoridades de la mutualista, porque entienden que las acciones de la empresa contra las y los trabajadores se recrudecieron. Durante la semana, la Fiscalía deberá decidir si es procedente solicitar la formalización del general retirado y ex senador Guido Manini Ríos por una causa iniciada en 2019. Aldo Marchesi y Vania Marcarian presentan este martes el libro El tiempo no para. Para los autores hay un agotamiento del ciclo de los años 80 y el mayor desafío para la democracia es demostrar que puede vincularse con la gente. Debido al inicio de las obras de ampliación del shopping y terminal Tres Cruces, la parada de transporte público ubicada en Salvador Ferrer Serra entre Boulevard Artigas y Acevedo Díaz será trasladada desde el martes a una nueva ubicación sobre Avenida Italia y Boulevard Artigas. Este domingo al menos 94 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes mientras intentaban obtener ayuda alimentaria. La cifra total de muertos en la Franja de Gaza superó este lunes los 59.000 desde que comenzó el ataque a Palestina.
El presidente Yamandu Orsi viajó a Chile para participar esta mañana de una reunión de alto nivel organizada por el mandatario de ese país, Gabriel Boric, junto a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez.